grande para con su pueblo. Por eso, en medio de tanta infidelidad del pueblo, encontramos en la historia de la salvación que Dios siempre está presente con su gran misericordia, perdonando a aquel pueblo que le es infiel. Y la misericordia de Dios, si nosotros estudiamos la Sagrada Escritura y vemos la historia de nuestra salvación, nos daremos cuenta que no es una misericordia abstracta por las nubes, sino que por el contrario, la misericordia de Dios se concretiza todos los días con su acción con su pueblo, con la cual Dios revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueve en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. ¿Qué padre, qué madre no es capaz de perdonar a aquel hijo que se descarría, a aquel hijo que no sigue sus consejos? Y sin embargo, sobre todo la madre lo espera ansioso, ayudándolo, aconsejándolo, reprimiendo para que su hijo vuelva al buen camino. Pero nunca le cierra las puertas, nunca lo olvida, nunca lo descarta de su propia vida. Por eso también ahora en el Salmo que acabamos de cantar nosotros, que cantamos y que se proclamó, se dice ese estribillo tan hermoso: eterna es su misericordia. Porque ese estribillo es el reflejo precisamente de toda la historia de la revelación de Dios, porque eterna es su misericordia. La misericordia de Dios se hace vida con su pueblo, porque es la historia de su salvación. Y por eso el pueblo repite continuamente: eterna es su misericordia. Porque ha visto en ese Dios misericordioso el Padre bueno que perdona, ese Padre que se conmueve en lo más profundo de sus entrañas porque su pueblo, su propio Hijo, lo ha desobedecido, le ha sido infiel. Parece un intento por romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio eterno del amor de Dios para con nosotros. Dice el Papa, es como si se quisiera decir que no solo en la historia, sino por toda la eternidad, el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre. Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Jesús es el rostro de la misericordia de Dios su Padre. Su persona no es otra cosa. La persona del Señor Jesús no es otra cosa sino el reflejo, mejor dicho, no, el reflejo no, el rostro, perdón, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Un amor que se da, un amor que se ofrece, que no se lo quita a nadie, sino que Él gratuitamente lo ofrece por todos nosotros. Sus relaciones con las personas que se le acercan durante todo el Nuevo Testamento podemos ver que deja ver algo único, irrepetible, porque Jesús ama, perdona, olvida, convoca, acepta, sana, cura a todos aquellos que se acercan a Él con algún tipo de sufrimiento, dolor, pena o pecado. Los signos que realiza sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, hacia los excluidos, hacia los enfermos, hacia los que sufren, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En Cristo todo nos habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión. Siempre tiene la palabra oportuna para acercarse al hermano necesitado, aquel que más lo necesita. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era otra cosa sino la misericordia, el amor profundo de Dios con su pueblo, con el cual leía en el corazón de sus interlocutores y de las personas que lo seguían y respondía a las necesidades más reales. Recordemos, por ejemplo, el pasaje de la viuda de Naín, desolada, desamparada, viuda, y podríamos decir, como decimos en inglés, para remate de cuentos, también su hijo había muerto. Cristo intuye en el corazón de esa madre su dolor y su sufrimiento. Cristo lee su corazón y por eso responde a su necesidad, al dolor que siente en ese momento esa madre, y le resucita a aquel hijo único que había perdido. También encontramos varias parábolas en el Nuevo Testamento que nos hablan de la misericordia. Jesús revela la naturaleza de Dios a través de estas parábolas, porque nos presenta a Dios como el Padre que jamás se da por vencido,
hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con su compasión, con su misericordia. Recordemos estas parábolas rápidamente. En primer lugar, la oveja perdida. Jesús invita y dice que Dios es tan amoroso y tan compasivo y misericordioso que cuando una oveja se le pierde, deja las 99 que tiene custodiadas en el corral y se lanza a rescatar la oveja perdida. Lo mismo la parábola de la moneda extraviada. Aquella mujer que extravía una moneda se pone a buscarla y cuando la encuentra se alegra. Dos parábolas que nos muestran la gran misericordia de Dios, pero sobre todo la parábola del hijo pródigo. Aquel padre con 2 hijos, aquel padre que el hijo menor le pide su herencia y se va lejos de él a despilfarrar el dinero y la herencia que le había dado. Y sin embargo el padre jamás cierra sus brazos, jamás pierde la esperanza, jamás deja de amar a su hijo, sino por el contrario lo espera con ansia siempre, porque sabe que algún día volverá. En estas parábolas Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando perdona. Cuando el padre perdona al hijo pródigo, en ese momento nos dice el Evangelio en la parábola que el padre se llena de alegría porque aquel hijo que había muerto ha resucitado, el que había estado perdido lo había encontrado. En estas parábolas encontramos, hermanas y hermanos, el núcleo del Evangelio, el núcleo de nuestra fe. Y esto es muy importante tenerlo presente. Allí está el núcleo de nuestra fe. Si decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, en estas parábolas podemos encontrar el sentido de nuestra fe y el núcleo del Evangelio y de la fe. Porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, la fuerza que llena de amor el corazón, la fuerza que consuela con el perdón. También hay una parábola que quisiera recordar en estos momentos, la parábola de aquel siervo despegado. ¿Se acuerdan? Aquel siervo que le debía a su amo una cantidad de dinero, que el amo lo perdona, le condona la deuda, y sin embargo él al salir ante la presencia de su amo se encuentra con alguien que le debe mucho menos y no es capaz de perdonarlo, sino por el contrario lo castiga, lo regaña y lo condena. Jesús afirma en esta parábola que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que la misericordia también se convierte para nosotros, sus hijos, en el criterio para saber quiénes son realmente sus hijos. El hijo que no sabe perdonar igual que el Padre, el cristiano que no sabe perdonar igual que el Padre, no puede llamarse hijo de Dios. Lo decimos en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero sabemos que es difícil perdonar, es muy difícil perdonar. Sin embargo, el perdón es el instrumento puesto, dice el Papa, en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón, dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias para vivir felices, nos dice el Papa Francisco. Qué verdad tan grande, qué verdad tan importante para nosotros en este momento en el cual nos ha tocado vivir. Tenemos que vencer y no dejarnos vencer por el rencor, el odio, la rabia, la violencia y la venganza. Por el contrario, si queremos vivir felices, dice el Papa, acojamos entonces la exhortación del apóstol: no permitan que la noche los sorprenda enojados. Y sobre todo escuchemos que Jesús, con su palabra, nos ha enseñado, nos ha señalado que la misericordia es el ideal de la vida de todos sus hijos, es el criterio de la credibilidad de nuestra fe. Por eso nos dice en el Evangelio: dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Como podemos ver en la Sagrada Escritura, la misericordia es la palabra clave. Es una palabra clave para indicar cómo actúa Dios con cada uno de nosotros y con toda la humanidad. Dios no se limita a decir que nos ama. Dios no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible, tangible. Nosotros podemos
y podemos descubrir el amor de Dios, nuestro Padre, en la vida personal de cada uno de nosotros. El amor, después de todo, nunca va a ser una palabra abstracta, tampoco para nosotros, hermanas y hermanos. Muy bonito decir amo a todo mundo, no es eso. Tenemos que vivir en concreto ese amor. Por su misma naturaleza, el amor es vida concreta, son intenciones, son actitudes, son comportamientos que se deben verificar todos los días de nuestra vida. Por eso el cristiano que con su vida no muestra el amor de Dios para con nosotros y el amor que debemos tener nosotros entre nosotros, ese cristiano no puede llamarse hijo de Dios. Está fallando algo muy importante, que es precisamente concretizar el amor que Dios le tiene a cada uno de nosotros, concretizándolo en el amor que le debemos tener a nuestros hermanos. La misericordia, dice el Papa, es la viga nuestra, la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debía ser revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. Continúa el Papa diciendo: la credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. De esto nos habla el Papa Francisco en esa exhortación tan linda y tan bella que creo que ya ustedes conocen y han estudiado, Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Sin el testimonio del amor, de la misericordia, sin el testimonio de cada uno de nosotros del perdón, de saber perdonar a los demás, queda solo una vida infecunda, una vida estéril, una vida sin sentido, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón, y sobre todo entre nosotros, hermanas y hermanos, en las circunstancias que vivimos, debemos ser testigos del perdón. Nosotros los católicos tenemos que ser testigos del perdón, de la misericordia, pero no con palabras, no con celebraciones solamente. No vale celebrar solamente la cordilla de la Divina Misericordia. Santa Teresa, que también estamos celebrando su centenario de nacimiento, decía que si yo en mi oración rezo muy lindo, pero después no sé amar en concreto a los demás, mi oración no fue inspirada por Dios, fue inspirada por el demonio. Pues cuidado, no es solamente orar, es llevar a la vida concreta, a la vida de todos los días, ese perdón, ese amor, para que nosotros seamos testigos del perdón y del amor de Dios. El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Divina Misericordia, nos hacía notar el olvido del tema de la misericordia en la cultura actual. Y yo le voy a leer las palabras del Papa, estas que vienen no son mías, voy a leer textualmente del Papa, porque están, a pesar que dijo San Juan Pablo II hace mucho tiempo, están vigentes todavía. Escuchemos con atención. La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y a arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, que gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado. Tal dominio sobre la tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio a la misericordia. Debido a esto, en la situación actual de la Iglesia y del mundo, muchos hombres y muchos ambientes guiados por un vivo sentido de fe se dirigen, yo diría casi espontáneamente, a la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros también, el Papa lo decía en el mensaje de Cuaresma, muchas veces somos indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos. Muchas veces nos preocupamos de cosas que no tienen mayor sentido, no nos preocupamos de lo más importante, del hermano excluido, del hermano necesitado, del hermano enfermo. Por eso también Juan Pablo II motivaba con esta palabra la urgencia de anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo. Ella está dictada por el amor al hombre, a
todo lo que es humano, que según la expresión de gran parte de los contemporáneos está amenazado por un peligro inmenso. El misterio de Cristo me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia como amor compasivo de Dios, revelado en el mismo misterio de Cristo. Ello me obliga también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta difícil, crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo. Lo decía San Juan Pablo II. Hermanas, hermanos, esto que acabamos de reflexionar es hoy más que nunca actual. Hoy más que nunca necesitamos reflexionar sobre la divina misericordia y sobre lo que eso implica para nosotros. Hoy más que nunca. La Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia, el atributo más estupendo del Creador y del Redentor, y cuando se acerca a los hombres a la fuente de la misericordia del Salvador, de la que es depositaria y dispensadora. En nuestro tiempo, en que la Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, como lo pidieron los últimos papas, el tema de la misericordia es urgente que sea propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una nueva y renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad, para que nos crean, para que crean el anuncio que nosotros estamos proclamando de Jesús. Es necesario que todos nosotros vivamos y testimoniemos en primera persona la misericordia. Es decir, cada uno de nosotros, su lenguaje y sus gestos, nuestros lenguajes, nuestros gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y para motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre, como lo hizo el Dios Padre. La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. Este amor que llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora de los hombres. Por lo tanto, queridas hermanas, queridos hermanos, estoy diciendo, donde la Iglesia esté presente, nosotros que somos la Iglesia, que estemos presentes, allí debe ser evidente por nuestras obras, por nuestras palabras, por nuestras actitudes, la misericordia de Dios Padre. Si no transmitimos esa misericordia de Dios Padre, vamos por muy mal camino. Vamos por muy mal camino. En nuestras parroquias, aquí hay varias parroquias presentes, en nuestras comunidades, en nuestras asociaciones, en nuestros movimientos, en nuestros grupos parroquiales, en fin, donde sea, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. Por favor, hermanas y hermanos, que este día no sea un día más, que este día llegue a nuestros corazones de tal manera que nos comprometamos con el Señor, que es todo amor, a ser como Él misericordiosos con nuestros hermanos, sabiendo que si somos perdonados de nuestros pecados por ese Dios grande y bueno que tenemos, por ese Padre que nos espera con los brazos abiertos para darnos el perdón, también nosotros debemos ser testigos vivientes de la misericordia de Dios nuestro Padre con todos los hermanos que nos rodean. Que la Virgen María, la Inmaculada Concepción del Caroní, patrona de esta diócesis, nos ayude a seguir los pasos del suyo Jesucristo y con ella nosotros mostrarnos misericordiosos con todo aquel que nos necesite. Amén.